Bienvenidos, Julia Salomón te saluda y todo el equipo de Puerta 360. Hola, muy buenos días, Julia. Muy feliz año. También no nos habíamos visto desde el año pasado. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo agradecido por estar nuevamente, ¿cierto?, en línea con ustedes. Y efectivamente, vamos a comenzar inmediatamente nuestra columna, nuestro espacio, el cual, para rebobinar un poco, veníamos conversando desde ya varias sesiones atrás sobre los desafíos, ¿cierto?, de esta era COVID-19 desde la vista de la educación. Y comenzamos con los alumnos, por supuesto, a quienes escuchamos, como por ejemplo la Asociación de Estudiantes de Chile, de Argentina y también de Costa Rica. Y ahora no solo quisimos escuchar, por supuesto, a los alumnos, sino también a los docentes. Por eso comenzamos esta segunda ronda de los desafíos de la era COVID-19 en la educación con los profesores. Comenzamos el año pasado ya con Yolanda, que vino desde Chile, de la Universidad de INACAP. Y efectivamente esta semana, para iniciar el año, nos acompaña, por supuesto, como tú bien lo presentaste, don Rodrigo González, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue. Así que le damos la bienvenida inmediatamente. Rodrigo, muy buenos días, muy feliz año, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Muy bien, un año que ya empieza con muchas expectativas en lo que tiene que ver con el turismo, con las novedades que empiezan a aparecer y también con las perspectivas de la educación. Así que espero que sea de interés esta entrevista para desandar los temas que tienen que ver con la educación y el turismo. Exacto, ese es el plan. Mira, Rodrigo, te comento un poco la idea y te explayo al tiro de la primera pregunta también. Lo que estamos un poco tratando de abrir, ¿cierto?, es tratar de descubrir cuáles han sido los principales temores de la educación, ¿cierto?, con respecto del turismo, de cuando empezamos a ver que se cierran las puertas, que empezamos a estar enseñando cosas que no son aplicables, cuando vemos que los programas quedan atrasados, cuando los mismos alumnos empiezan a cuestionarse ellos mismos si es la carrera adecuada, si vale la pena no estudiar turismo. Y cuando empezamos a ver, ¿cierto?, todo este tipo de inconvenientes, ¿cuáles fueron los principales temores que como docente, y particularmente en tu caso como decano incluso, cuáles fueron los principales temores que surgieron al ver toda esta realidad, esta nueva realidad desde el comienzo, desde el cierre de fronteras hasta ahora, ¿cierto? Si nos puedes explayar un poco cuáles fueron los principales temores que se vieron, quizás tú desde tu propia perspectiva, como también de tus docentes. Bueno, para responder eso hay que hacer una cierta línea de tiempo. Y para ser sinceros, los primeros temores tuvieron que ver no tanto con... A mí me parece que en los primeros cierres no había una idea cabal del alcance de la quietud que iba a tener esto. Y los primeros temores no tuvieron tanto que ver con el futuro de la profesión, sino con el mantenimiento de las actividades de la educación en la modalidad casi completamente a distancia de la nada. Nuestra facultad pudo sostener el 100% de las actividades de las cátedras, de todas las cátedras, en nuestras 3 carreras, en nuestras 2 sedes. Hay un ruido, ¿es mío o no? ¿No es cierto? ¿Cómo? Hay un ruido, pero lo escucho yo. ¿Es mío o está bien? No se escucha ningún ruido. No, ¿Se escucha bien? Ok, sigo sí. Entonces. Bien. Allá por marzo, abril, mayo, nuestra preocupación y nuestro temor, e incluso el de nuestros propios estudiantes, era poder sostener un sistema de educación que permita no perder año. A fin de año, y con mucho esfuerzo, podemos decir que ese gran objetivo inicial fue logrado. Fue logrado con mucho sacrificio. A mí me gusta utilizar la metáfora del cuerpo humano. Cuando el cuerpo tiene una herida o una enfermedad, todo el sistema inmunológico y de defensas van hacia ese lugar. Y de verdad nosotros tuvimos que aquietar
muchos de nuestros proyectos estratégicos para poder cumplimentar el sostenimiento de la educación en la modalidad virtual, de pasar a una modalidad presencial a una modalidad virtual. Sin duda que eso deja, no forma parte de esta pregunta, pero deja todo otro telón de fondo, que es todo lo que no hacíamos para sostener la presencialidad con las herramientas de distancia, y que ahora esta pandemia nos ha puesto de manifiesto que podemos aprovechar como oportunidad. Continuando en la línea de tiempo, a mediados de año empezó a aparecer la historia y la preocupación, tanto, bueno, yo la vi primero de verdad en nuestros propios estudiantes y después también reflejadas en colegas y en uno mismo, de que se estaba produciendo un cambio ontológico en nuestra profesión. El turismo como lo conocíamos, sin duda que ya no va a existir más. Van a haber otras cosas, van a haber nuevos turismos de nuevas realidades, van a haber sin duda otras formas asociadas al post-turismo y a las movilidades de cercanías y nuevas hipermovilidades globales y de cercanía, la reaparición de destinos lejanos, la oportunidad de destinos emergentes. Y eso plantea un escenario de cambio ontológico de la esencia del ser de nuestra actividad, que también es epistemológico, porque va a necesitar nuevos marcos de entendimiento para poder abordarlo. A mí me parece, en esa línea de tiempo, que ese desafío es el que se nos viene para este 2021. Y en ese sentido, más que temores, me parece que la curva de aprendizaje que hemos tenido en este 2020 tan particular nos habilita para nuevos desafíos que tienen que ver con cambiar o con hacer ese cambio de chip, para poder entender que el objeto de estudio que teníamos entre manos cuando enseñamos turismo ya no va a estar tal como lo conocíamos y va a necesitar una mirada mucho más ágil, mucho más profunda y que vaya al hueso de los cambios que son necesarios. Los tradicionales procesos de cambios curriculares, nosotros estamos hace 19 años, y no me equivoco, 19 años intentando cambiar nuestra licenciatura, sin duda que van a tener que necesitar fundamentalmente de parte de nuestras materias grises, los docentes, canales de adaptación para propender a cambios mucho más rápidos que reconozcan este giro ontológico notorio que el turismo no tiene desde que se concibe como tal, como actividad de la posmodernidad, ¿no? Desde que yo lo asocio que el último giro tan fuerte fue el auge del turismo masivo con el turismo mediterráneo a finales de los 50 y principios de los 60. Desde entonces, y me parece que aún más superador que eso, no ha habido un cambio en la esencia, por eso lo ontológico del turismo como ahora. Y creo que en esa línea de tiempo, este año 2021 va a ser el año de los desafíos para enfrentar esos temores. Así es, y lo hemos comentado ya con otros entrevistados, justamente este cambio del turismo al futuro, donde se espera sea distinto. Los estudiantes tienen bastante fe de que así va a ser. Bueno, nosotros aquí mismo en 360, por supuesto en el canal, hemos visto muchas iniciativas muy bonitas que están justamente apuntando para esa área. Pero desde la mirada, más que desde la mirada, desde la situación del docente hoy día, aprovechando, ¿cierto?, que tu rol como decano, quisiera preguntarte también, ¿qué están haciendo los profesores hoy día, y tú, por supuesto, para adaptarse a ese cambio? Estamos perfeccionalizando nuestro rol docente, estamos tomando capacitaciones, ¿qué estamos haciendo? ¿O todavía estamos en el bolito de adaptarnos o ya estamos haciendo cosas para cambiar nuestro switch también? Yo creo que todavía estamos en el tembladeral. Nuestros pies todavía están en tierra movediza, en arenas movedizas. En ese sentido, a mí me parece que este año se ha producido un cambio y también una interpelación de conciencia muy fuerte para los que hacemos docencia e investigación en turismo.
y que ha venido no tanto de lo que pasaba en el aula, sino de la necesidad de buscar respuestas y diálogos con nuestros propios colegas. Y me parece que 2020 ha sido un año que ha potenciado la capacitación virtual. Nosotros en nuestra facultad pudimos realizar desde aproximadamente la primera semana de abril cerca de 40 charlas en un ciclo virtual de charlas, foros, seminarios, foros sectoriales y charlas de capacitación. Digamos, diversas instancias bajo el mismo soporte virtual, con multiplicación de público, digamos, hemos llegado a tener hasta 10 veces más de lo que usualmente tendríamos si abriéramos nuestro auditorium de nuestra facultad para una charla presencial, lo que es ya un componente muy fuerte y a tener muy en cuenta, pero también con un público de toda Argentina y buena parte de América del Sur y América Latina. A mí me parece que eso sirvió y lo pude ver reflejado en muchos otros colegas de muchas otras facultades e instituciones de enseñanza pública del turismo, particularmente en mi país y también de otros colegas de Chile, de Perú, de Brasil, con los que hemos tenido contacto. Me parece que el cambio vino motorizado desde ese lugar. Yo quiero volver a ser sincero, estamos con nuestros pies en arenas movedizas. Me parece que claramente hubo un cambio muy fuerte en lo metodológico, porque nos vimos impelidos a comenzar a trabajar con herramientas virtuales, y en ese sentido yo destaco muy particularmente lo que a mí me ha tocado vivir con los docentes de nuestra facultad, que han mostrado no solo voluntad, sino capacidad de trabajo para adaptarse a eso de una manera increíble, ¿no? No obstante, yo creo que los cambios, la naturaleza de los cambios, son tan profundas que hacen falta que nosotros también revisemos nuestros propios paradigmas en los que nos hemos formado. Dicho esto, y desde la arena movediza en la que estamos, yo reconozco que el turismo necesita dar cambios en este sentido. Me parece que uno de los más notorios, con los que ya hemos empezado a conversar con algunos colegas y ha sido una agenda de discusión de los últimos 2 meses del año, es que necesitamos abandonar los modelos de formación estructuralistas en los que la mayor parte de nosotros nos formamos desde finales de los 80, muy acentuadamente en los 90, y que después seguimos replicando durante los 2000, que tiene que ver con un espacio discontinuo, que tiene que ver con pensamientos bastante binarios que se ejemplifican, por ejemplo, en oferta-demanda, claro, turista-residente, impacto-cuidado, capacidad de carga, y esos conceptos que tienen un anclaje que no hemos revisado, pero que data de más de 40 años. Todas las ciencias sociales con las que nosotros tenemos interacciones en una primera intento de construcción transdisciplinaria, paréntesis, creo que el 2020 ha sido lo que nos ha puesto en el corral de la transdisciplinaridad a la fuerza, y me parece que el principal desafío y logro que estamos teniendo es que a la fuerza estamos empezando a hacer transdisciplina. Lo que queda de la construcción en ir a esas disciplinas y volver a nuestro campo. Cierro paréntesis. Todas las disciplinas con las que trabajamos nosotros, la sociología, la antropología, la misma economía, la geografía y otras tantas disciplinas y campos conexos con los que la administración, la psicología, bueno, lo patrimonial, el arte, la historia del arte, han tenido hace más de 30 años sus propios momentos de evolución postestructuralistas, ¿sí? Que intentan ir a la genealogía de los procesos, que rompen las categorías binarias, y eso se ve muy bien en lo que nosotros crecimos entendiendo el espacio turístico como un espacio discontinuo, donde había corredores, destinos turísticos, y lo que estaba fuera quedaba fuera del mapa turístico. Eso ya no es más así. En cada pueblo, en cada receta, en cada comida, en cada historia, hay una posibilidad de construir nueva atractividad. Y me parece que el cambio ontológico desde una mirada, si se quiere,
inductiva de abajo hacia arriba, de ver casos para construir un nuevo paradigma, de ir hacia esa mirada postestructuralista, necesita empezar un poquito por ahí. Si nosotros seguimos, o si creemos que los desafíos son metodológicos, para poder adaptar la enseñanza a la virtualidad, para poder tener nuevos conocimientos de cómo es nuestro nuevo estudiante, que además de centennial está él mismo experimentando un campo en continua ruptura. Si nos quedamos con que solamente el nuevo estudiante de turismo va a estudiar una cosa que ya no sabemos si se llama turismo o no, ¿sí? Hacia ese nivel ha llegado el cambio ontológico, nos perdemos el desafío de la mirada profunda, de la mirada de poder entender eso desde otro lugar. Si seguimos entendiendo el turismo como nos formamos con esa mirada estructuralista, bueno, no vamos a entender buena parte de la nueva ruta. Y a mí me parece que, como te lo dije también para los desafíos, y por eso este año es un año de mucha ansiedad también, me parece que buena parte de esa discusión tiene que ver con eso. A nosotros eso nos coincide con la parte final del planteamiento de nuestro doctorado en turismo y movilidades. Imagínate que teníamos escrito ya la fundamentación de un programa de doctorado, que creo que va a ser el primero en América Latina en formación de profesionales en turismo, ¿no? A nivel de doctorado, y pasó esto. Entonces lo que teníamos escrito hace 9 meses quedó viejo, ¿sí? Y la reescritura necesita no de cambios metodológicos solamente, que sí los necesita, sino fundamentalmente de una adaptación onto y epistemológica que tenemos que liderar los que formamos. Doctor, una consulta desde estudios. Julia. Sí, sobre los desafíos también pedagógicos, en materia de contenido también, la evaluación que tienen a los que se enfrentan los docentes y por otro lado también el acompañamiento, entendiendo que aún existe esa brecha digital y que uno desde la universidad trata de cuidar al estudiante, que no se vaya, de que pueda seguir con su carrera, concluirla, siempre construyendo conocimientos. Pero, ¿cuáles serían los desafíos desde lo pedagógico y también cómo se realizarían los procesos de evaluación? Yo creo que en Argentina el sistema que mejor ha trabajado la adaptación a este nuevo entorno virtual claramente ha sido la universidad, y dentro de eso la universidad pública. La realidad es muy distinta para la escuela media y ni hablar para el nivel inicial. La universidad tenía estas herramientas desarrolladas en mayor o menor medida, fundamentalmente a partir de plataformas Moodle, pero la experiencia nos ha demostrado que había muchas otras herramientas a mano que no estábamos aprovechando. 2020 fue un año de profundos aprendizajes en ese sentido. Me parece que ahora los desafíos para 2021 en estos términos tienen que ver en lo que se refiere a la mediación pedagógica para dar y sostener clases, tienen que ver con profundizar justamente esa mediación para un nivel crítico que creo que son los primeros años. A mí me tocó este año dar, en la primera parte de la pandemia, en un estadio, digamos, de finalización de estudios, y me fue buenísimo, incluso mejor que muchos otros años presenciales. Pero la cosa cambió mucho cuando tuve que dar clases en primer año. Me pasé buena parte del primer cursado, del segundo cursado, hablándole en mis clases teóricas a avatares que tenían los nombres de las iniciales de los estudiantes. Los estudiantes no se conectan, digamos, hay una brecha digital muy grande, hay condiciones muy dispares de conectividad y acceso a las condiciones de conectividad. La característica de las clases a distancia hacen que esto de la sincronía hace que muchos estudiantes graben las clases y después, digamos, accedan a las mismas, pero al profesor en esa mediación se le escapa la clase. A mí se me escapaba la clase. Uno no puede tener el control y el foco
lo que está pasando. El control en el buen sentido, ¿no? No digo el control en los términos de Foucault, pero sí el control en los términos de tener el pulso de lo que pasa en la clase, de que todos estén atentos, motivados, incentivados. Por ahí me parece que hay un gran camino para discutir y para aprender de cómo mantenemos el foco, la atención y el pulso de lo que pasa en la clase para generar como círculos viciosos de incentivación proactiva en la mediación. Y la evaluación es la gran cuenta pendiente. Nosotros hemos implementado todas nuestras mesas virtuales. Me parece que dimos el primer paso en cuanto a desafíos de evaluación. Me parece que el primer paso es lograr una universalidad de acceso a la evaluación virtual. Y eso implica tejer multiplicidad de alternativas y de planes A, B, C y D para garantizar acceso equitativo a esas condiciones, pero ahora fundamentalmente nos falta avanzar en una evaluación que deje de ser chequeadora de contenidos y que pueda ser concebida como una instancia de aprendizaje. Algunas claves para eso creo que tienen que ver con trabajar la evaluación como un proceso continuado. Estoy hablando en base a prueba y error y a lo que nos ha y me ha pasado concretamente en la evaluación. Me parece que se puede mejorar mucho la evaluación en la virtualidad si se trabaja en instancias anteriores de romper el hielo, de garantizar la conectividad. Hemos visto multiplicidad de casos donde los estudiantes, de repente aparece el profe en una pantalla y se quedan mudos, no pueden reaccionar. Evidentemente no es la misma sensación de mediación que la presencia física, que la gestualidad en persona. Y eso es algo para trabajar, pero bueno, forma parte de la batería que venimos hablando con nuestra propia secretaria académica más o menos desde noviembre, ¿no? Usted tiene un trabajo... Usted tiene un trabajo junto a otros colegas que se denomina Posturismo en clave territorial, algo se titula. Quería saber desde su punto de vista y también como escritor de este trabajo, ¿a qué denomina usted posturismo? Bueno, el término no es mío, el término viene desde el año 85 de un autor que se llamaba Maxime Pfeiffer, que hablaba digamos, enmarcaba el posturismo dentro del contexto de lo que ya en ese momento era el inicio de una fuerte posmodernidad. Y el posturismo tiene que ver con, a mí me gusta pensarlo con lo que queda después del turismo, porque en esta mirada de cambio ontológico donde la gente ya no viaja por atractivos turísticos y se difumina el concepto tanto de atractivo turístico como de actividad, y empieza a estar la cuestión más fuerte de vivir experiencias, el posturismo se puede definir entonces como una nueva forma de hacer turismo que se ancla sobre todo en la mezcla, en la mixtura, en la superposición permanente, en la hibridación de la vida cotidiana con la vida turística, ¿sí? No hay ya una vida turística, uno vacaciona de manera permanente mientras trabaja. Tiene abierta una ventana, yo hoy mientras esperaba la conexión estaba viendo las ventanas de una hostería en el norte de Neuquén donde quiero ir, y mientras tenía un video de pesca con mosca en el sur de la provincia y estaba viendo qué pasaba con los vuelos, porque hay como una historia de que aparentemente Seiza podría entrar en una especie de lockdown. Entonces, uno viaja permanentemente mientras trabaja y uno trabaja continuamente mientras viaja. La hibridación esa hace que se funcione el tiempo turístico con el tiempo residencial, ¿sí? Y yo creo que la pandemia ha venido a instalar este escenario que se venía viendo. Nosotros hablábamos de la sombra del turismo en el año 2011, cuando, imagínense que yo enseño formulación de proyectos turísticos, y el objeto turístico empezaba a difuminarse en muchas otras búsquedas que ya no son exclusivamente turísticas y que tienen que ver con un reconocimiento de la otredad,
como la principal motivación de salir de su casa. Lo particular es que ahora la Otredad está a 2 cuadras, a 5 kilómetros, cruzando el río, ¿sí? El descubrimiento, digamos, esto que se empezó a decir ahora y que fue un descubrimiento de este año del turismo de cercanías, en realidad solo en su cáscara involucra salir a hacer cosas cerca. En realidad de lo que de verdad se trata es de salir a descubrir nuevos mundos, nuevas historias y nuevas experiencias en la propia vida cotidiana. Entonces el encierro lo que ha promovido es una exacerbación también de ese sentido del posturismo que se venía viendo y que ahora de todas maneras va a cobrar vitalidad. Es la oportunidad que nosotros es la oportunidad y la con mayúscula de los destinos emergentes. Aquellos que no tienen, digamos que tienen alguna potencialidad, antes decíamos, de sus atractivos o de sus actividades, y hoy decíamos de la posibilidad de contar experiencias y de vivir nuevas vidas en otros lugares tradicionalmente no turísticos, pero que no están posicionados en los mercados actuales nacionales e internacionales. Con los cierres de fronteras, con la búsqueda de destinos cercanos y seguros, esa hibridación, ese sentido de hibridación, esa búsqueda de hibridación para encontrar la novedad, para encontrar la otra vida, para hacer en una muy particularidad vuelta histórica, como el perro que se muerde la cola, para volver a ser como el primer turista que viajaba a los confines del mundo para descubrir esa otredad hoy está muy cerca. Entonces, yo pesqué mi primera trucha arcoíris en el Limay, en el Río Negro, a 6 kilómetros de mi casa, cuando siempre pensé que ahí no había pesca. Yo descubrí senderos de bicicleta hacia el norte, 5 kilómetros hacia el norte de mi casa, y un sábado de hace 2 meses entendí que había paisajes hermosísimos que no estaban en mi imaginario y que ahora formaban parte de mi nueva búsqueda de esas otredades. Y como yo estoy contando esto, estoy seguro que cada oyente está reconociendo nuevas formas de salir a vivir la vida de turista mientras vive la vida cotidiana, o que en la vida cotidiana uno turistea, y ahora podríamos decir post-turistea, de manera permanente. Eso es un poco el sentido y la indagación del trabajo. Por supuesto que es una obra en proceso, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo eso además constituye nuevas territorialidades, porque al cambiar los mapas de los imaginarios, también cambian los mapas de las búsquedas. Y eso va a llevar, sin duda, si no tenemos un trabajo, y si no alertamos, y no empezamos a hacer un trabajo de conciencia, va a empezar a nuevas búsquedas consumistas, digamos, va a multiplicar nuevas búsquedas consumistas de nuevos lugares, como dice Burri, de nuevos lugares en juego y para poner en juego. Y ahí hay mucho que hacer. La tradicional planificación turística, ve cambiado su sustrato ontológico de manera radical, ¿no? Y me parece que son reflexiones profundas que tenemos que continuar trabajando. Usted mencionaba también algo acerca de los conflictos territoriales. Claro, porque en esta búsqueda consumista de lugares empiezan nuevas apropiaciones y reapropiaciones materiales, pero también simbólicas de los lugares. Y lo que sucede es que estas territorialidades entran en disputa. Cuando yo descubro el sendero que está a 5 kilómetros de mi casa, no lo hago solo, lo hago con una horda de otros 4.000 ciclistas, que de repente empiezan a pasarle por la ventana de un poblador que antes solamente veía álamos y canales de riego. Y en este ejemplo me parece que apelo a la universalidad de lo que puede pasar con la nueva búsqueda consumista de lugares. Insisto, son reflexiones desde las arenas movedizas, ¿no es cierto? Pero que sin duda ya nos corren del pensamiento binario y estructuralista de cómo fuimos formados y además formamos y seguimos formando en turismo. Porque ¿cómo entender ahora por dónde viene la demanda? ¿Cuál es el atractivo de demanda de un proyecto turístico? Si en realidad las búsquedas son completamente distintas. Tienen que ver con cercanías, con seguridades, con descubrimientos, con nuevas territorialidades.
el colofón de eso, el punto de llegada conflictivo, digamos problemático, tiene que ver con conflictos territoriales. Y en la forma de apropiación y reapropiación material, pero también simbólica de esos lugares. Rodrigo, una consulta. Desde estas mismas reflexiones, ¿cierto?, de cómo se viene el turismo, cuál va a ser la nueva tendencia, las nuevas búsquedas, cómo nosotros mismos, ¿cierto?, como docentes, estamos recién empezando a ampliar nuestras miradas, ¿han podido ya recoger cuáles son o posiblemente van a ser las demandas del estudiante de turismo hacia sus propios docentes? ¿Qué esperan del profesor de turismo? No. Yo creo que... ¿No han logrado todavía recoger esa...? No, estamos en las arenas movedizas. Creo que ni siquiera nos lo hemos impuesto eso. Nosotros en octubre tuvimos un miedo. Volvemos a los miedos, ¿no? Del principio de la entrevista. Y era, ¿quién va a estudiar turismo cuando el turismo está atravesando la inmovilidad más grande de su historia? Y tuvimos que salir a imaginarnos una campaña virtual, porque además tampoco podíamos ir a las escuelas a atentar a nuestros jóvenes de nuestra región inicialmente. Bueno, aparentemente la gente, los estudiantes siguen creyendo que el turismo puede ser algo que siga. Y yo creo que está tan acendrado en el imaginario de las personas esto de desplazarse y buscar otredades, que la gente sigue creyendo firmemente que con una forma u otra el turismo va a seguir. Y ojalá que así sea. Esto se muestra en que tenemos el mismo número de prescriptos en diciembre de este año que en diciembre del año pasado. Pero de verdad, y quiero ser sincero con esto y honesto, también creo que para poder ser efectivos tenemos que tener unas ciertas prioridades en nuestras preocupaciones. A mí me parece que eso lo vamos a conocer cuando hagamos el ingreso de nuestra, que va a ser distinto a los ingresos de los últimos 20 años, el ingreso a la carrera, ¿no? Que se hace, nosotros lo vamos a hacer desde el 1 al 21 de marzo, porque ya no le podemos contar más que van a estudiar turismo, como se lo contábamos antes. Van a estudiar otra cosa, que por ahora le ponemos el nombre de turismo, pero que tiene que ver con unas búsquedas muy renovadas, ¿sí? Y donde aparecen muchas oportunidades. Por supuesto que aparecen desafíos y amenazas, pero aparecen muchas oportunidades para cambiar mapas de vocación turística de los lugares. Por ahí podríamos hacer una entrevista a fines de marzo y ahí te cuento qué feedback. Y ver cómo fue el resultado, ¿cierto? Sería interesante. Esta misma autoridad, ¿cierto?, que hoy día me han mencionado, y que tomándolo con otra frase que también mencionaste hace unos momentos atrás, de la interdisciplinaridad que tiene nuestra industria, por así decirlo, que no me gusta mucho llamarlo industria, sino que más una ciencia, ¿cierto?, donde tomamos historia, economía, ¿cierto?, patrimonio, matemática y muchas ciencias más. Yo creo que es ahí donde algo que quizá pasábamos muy por encima, deberíamos empezar a profundizarlo y a concientizarlo en los alumnos. No sé si están de acuerdo, el hecho de que nosotros no somos una industria que viene a producir rutas turísticas, porque así como se veía, y en muchas carreras lo he visto, aquí en Chile al menos, sino que somos una ciencia, ¿cierto?, que toma, por así decirlo, elementos de otras ciencias para producir experiencias. Y eso yo creo que es la nueva mirada que de alguna manera tenemos que concientizarla en los alumnos, porque muchos de ellos entran a estudiar turismo pensando en ser guía, en tener una empresa de tour operadores o turismo parque nacional, como que son las tres estándares que siempre me toca recoger a mí en clase, y no se ve todavía que siquiera entren con la idea de la experiencia. Por lo mismo que yo creo que no entienden la interdisciplinariedad, perdón, se me enredó la lengua, toda esta, ¿cierto?, múltiples ciencias que tiene y que recoge el turismo. No sé qué opinas al respecto. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, con algunas, no correcciones, salvedades o contrapuntos. Vamos a llamarle contrapuntos. En principio estoy muy de acuerdo con eso, y lo que vos decís es cuando uno busca
tira del hilo de Ariadna de ese problema y trata de encontrar los por qué. El por qué está en que en ese arcón donde nos formaron como estructuralistas, las grandes estructuras contenedoras. Y las grandes estructuras contenedoras de un mapa turístico eran las rutas, los destinos y los atractivos y los relevamientos, que fue muy útil para América Latina a partir de lo que hizo Cicaturo EA. Imagínate que Bullón, líder de ese grupo, fue de alguna manera el fundador de nuestro propio grupo de CEPLADES de investigación, y que de alguna manera yo como su nieto, pues la seguidora fue Adrián Otero, y yo ahora sería como su nieto en esa orden de sucesión, adentro de nuestro propio grupo, quiero decir, ¿no? Claro. Es casi como una irreverencia, y como patear el tablero de cierta institucionalidad, promover estos cambios epistemológicos, pero son necesarios, porque esa mirada estructural sirvió mucho para el desarrollo de América Latina cuando empezaba el turismo, a principios de los 70, ¿no? Con el desarrollo con la promulgación de los planes de desarrollo de muchos destinos turísticos en toda América Latina, fundamentalmente en México, y en muchos lugares de nuestra cordillera neuquina, ¿sí? Donde Bullón trabajó. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que también cuando uno tira de ese hilo de Ariadna del problema de por qué digamos, los estudiantes piensan eso, es porque nosotros enseñamos eso. Y nosotros enseñamos eso por todavía estar adentro del arcón de la mirada estructuralista y no haber dado el paso postestructuralista, pero también porque tenemos una gran deficiencia, y ahí te voy a dar mucha razón, pero le voy a poner un nombre al problema, en una falta flagrante de formación en epistemología en nuestras carreras de grado. ¿Sí? Que hace falta todavía más ahora, porque si el cambio es ontológico, hace falta una reflexión muy fuerte de la epistemología, entendido como el logos de la epistemes, o sea, el estudio de la forma en que razonamos y producimos nuestro conocimiento científico. Si nosotros desandamos la acepción etimológica de epistemología, nos damos cuenta que ahí está el problema. Si alguna vez nos hubiéramos detenido para entender que epistemología es epistemes más logos, o sea, es el logos del epistemes, o sea, que es el estudio o la reflexión de cómo producimos nuestro conocimiento, bueno, en algún momento hubiera saltado que seguimos produciendo conocimiento con una cabeza estructuralista, que sigue mirando al espacio discontinuo que ya no lo es más, que sigue hablando de atractivos cuando ya no lo es más. ¿Quién va a visitar un atractivo? El atractivo se visita, pero no es más motivador principal de viaje, no es más función de base, no es más gatillo de decisión de viaje. Casi que no. Y nos tuvieron que cerrar las puertas en la cara para darnos cuenta. Para darnos cuenta. Esto venía siendo una verdad a voces que nosotros discutíamos con algunos colegas, pero creo que ahora con la pandemia tenemos el telón de fondo para animarnos a decirlo a bocajarro. Y la otra cuestión que quiero decir es que yo no creo que el turismo sea una ciencia. Y que está más bueno reconocerse no como una ciencia. ¿Por qué? Porque si entendemos que y ahí radica la importancia, el valor y la importancia de la transdisciplina. Entonces, en esta negación que yo te hago, al final creo que vamos a estar de acuerdo. Si nosotros entendemos como ciencia al conjunto de conocimientos o a un cuerpo disciplinar de estudio de un cierto ontos que genera sus propios conceptos, el turismo todavía no es eso, ¿no? Nosotros todavía no generamos nuestros propios conceptos, pero hemos dado un avance muy importante en tres disciplini, en tres partes disciplinares. Primero, reconociendo la multidisciplinariedad, o sea, en el jardín de nuestra complejidad, empezando a ver las otras macetas, las otras plantas, que eran las otras disciplinas, desde las cuales empezar a nutrirnos. Los 90, la sociología, la economía, la psicología, la antropología, todos esos logos, ¿sí? ¿Cómo lo resolvíamos? Hasta hace muy poquito tenemos que tener un economista en nuestro grupo.
Esa era la Claro. concepción de la multidisciplina. Eso se vio superado con la interdisciplina, con ir y volver muchas veces como recorridos hacia múltiples disciplinas y campos. Yo creo que el turismo es un campo disciplinar que se nutre de muchas disciplinas. Esa interdisciplina era como un auto al que se sube uno para ir de paseo o de trabajo y venir y construir algo nuevo. Y eso es lo transdisciplinario. Es el registro de la red que queda en esas idas y vueltas continuas, a modo de una telaraña que uno va construyendo para dar cuenta de su propio objeto de estudio. Para hablar de las migraciones de amenidad en los destinos de montaña, que es mi tema particular de desarrollo, y las formas de poder hacer innovación, yo tengo que ir a ver un registro histórico, tengo que volver al campo, tengo que ir a la economía para ver qué pasa con la inversión en ladrillos y con la especulación inmobiliaria, tengo que volver, tengo que ir a lo antropológico y también a lo sociológico para ver imaginarios, construcciones de imaginarios, propensiones de nueva vida. Vuelvo a mi campo, tengo que ir a la filosofía para encontrar algunas respuestas, vuelvo a mi campo y voy construyendo. Y sigo, vuelvo a la economía para tener nuestras respuestas. Cuando corro el papel y queda el recorrido de esa ida y vuelta interdisciplinario, la nueva construcción es lo transdisciplinar. Y es un contenido nuevo, adentro del campo disciplinar. Bueno, esta es una discusión epistemológica, ¿no? Pero me parece que Sí, efectivamente. qué bueno sería poder contar esto con los estudiantes. Y voy a ser arriesgado, incluso en nuestros propios cursos de ingreso. Exacto. Rodrigo, en honor al tiempo, porque se nos va a cortar la transmisión, vamos a tener que dejar esta entrevista hasta acá, pero no por eso nos vamos a dejar invitados a continuar esta conversación quizás más adelante. Así que muy agradecido, Rodrigo, por tu aceptación, ¿cierto?, venir al programa y por todas tus palabras. No sé si Julia quisiera dar unas palabras antes de que termine la transmisión. Julia. Simplemente mencionar que los desafíos son grandes, son enormes, y lo que les decía, creo que todas las disciplinas estamos en arenas movedizas, replanteándonos todo después de esta pandemia, viéndonos o proyectándonos para lo que se avecina pronto después de esta pandemia. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? Todo eso creo que son interrogantes que nos planteamos todos, y creo que como sociedad seguimos en esa arena. Esperamos que pronto podamos salir y pisar suelo firme ya, creando nuevos conceptos. Y bueno, también me ha llamado la atención el cambio de paradigma que se ha producido desde la academia en relación al turismo. Nada más, por mi parte. Bueno, quiero agradecerles y perdón porque a lo mejor estas cosas llevan como mucho tiempo explicarlas y poder reflexionarlas, pero pido perdón y al mismo tiempo agradezco el espacio para poder desatar un poquito estas ideas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Julia. Bueno, allí estábamos con el doctor Rodrigo González, que es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, y a su vez es docente de posgrados de las universidades públicas, de varias universidades públicas de Argentina y universidades de Chile. Esta entrevista la tenemos gracias a nuestro columnista Andrés González Valencia desde Chile, que él también es académico del área de turismo. Andrés, muchísimas gracias por el contacto y por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, y espero los veamos el próximo jueves con un próximo docente también que va a venir invitado a hablar desde su posición. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana, Julio. Que esté muy bien. Hasta luego.